¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este podcast, de tu consultorio fiscal. El día de hoy vamos a platicarte un poquito sobre la declaración informativa de partes relacionadas, concretamente a presentarse en el anexo 9 del DIM, que dependerá de cuándo debas presentarla. Es decir, vamos a platicarte un poquito y a darte un poco de contexto de por qué estás obligado a presentarla y por qué medio y en qué fecha, y cuáles son los pros y contras de no presentarla o de presentarla incluso hasta de forma incorrecta. Primeramente, esta declaración informativa de partes relacionadas inicialmente se venía presentando por aquellas empresas que forman parte de un grupo multinacional y que concretamente llevaban operaciones entre partes relacionadas con residentes en el extranjero. A partir del año pasado, hoy las operaciones entre partes relacionadas ya no exime solo o no solo obliga a presentar las operaciones con partes relacionadas extranjeras, sino que en esta ocasión, pues ya incluye a las operaciones nacionales, razón por la cual hoy, de forma súper obligada, las empresas, pues, que no pertenecen a grupos multinacionales, pero que sabemos que tenemos una parte relacionada nacional, o porque el socio o accionista adicionalmente nos presta un servicio o nos vende algún producto complementario, pues en ese momento ya se genera el vínculo de una operación intercompañía y nos obliga a presentar la declaración informativa. Ahora bien, vamos a ir definiendo algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué es una parte relacionada? Bueno, el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, en el control o en el capital de la otra, aun cuando una persona o grupo de personas participa directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas. Esa es la definición de ley y ahora vamos a traducirla un poquito al español. Primero, cuando hay tenencia accionaria, es decir, cuando yo participo con alguna aportación en el capital de una o más empresas, evidentemente hay una tenencia accionaria, hay un vínculo, porque yo soy dueño en parte de la empresa A, de la empresa B o la empresa C. Hay tenencia accionaria, hay vínculo y se considera parte relacionada. Cuando hay administración, yo no tengo necesariamente tenencia accionaria, pero soy el representante legal de la empresa A y de la empresa B, y es más, hasta de la C, o manejo la cuenta de cheques, o soy el administrador general del grupo, aun y cuando no tengo tenencia accionaria, pues al ser el administrador general del grupo y tomo la decisión de hacer una compraventa o de una prestación de servicios intercompañía, en ese momento se considera una parte relacionada y nos obliga a presentar la declaración, adicionalmente de contar con un estudio de precios de transferencia. ¿Cuándo hay control? Bueno, aquí hay control directo y control indirecto. ¿Cuándo hay control directo? Cuando no hay tenencia, no hay administración, pero resulta que es mi único cliente o es mi único proveedor, pues entonces hay control, porque me tiene controlado a nivel operativo, porque si me deja de hacer pedidos, pues le dejo de vender, dependo totalmente de la venta con él, o al revés, dependo totalmente de la materia prima que él me suministra, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la forma en cómo se describe la tenencia accionaria, la administración y el control para identificar las formas de vincularse y de determinar cómo funcionan las partes relacionadas. Adicionalmente, en la NIF C13 también nos da una definición de cuándo es una empresa parte relacionada, cuando ésta controla o es controlada, cuando está por o debajo del control de entidades controladoras. Es decir, hay un organigrama corporativo, hay un flujo de información y obviamente cada empresa va aportando y pues obviamente va teniendo un grado de responsabilidad dentro del proceso de producción, como en este caso, pues de ser controlada, controladora, ser una empresa subsidiaria, ser una persona física, ser un socio, un accionista, o soy miembro del consejo de administración, o formo parte de la gerencia, o soy aquella persona clave o director relevante, ¿no? Entonces, esas son las formas de cómo
determinar la parte relacionada, y en este caso la NIF C13 pues nos define de esa forma o nos aclara, ¿no?, cuáles son las formas de vincularnos. Bien, adicionalmente, siguiendo con las NIF, la B8 nos dice que es el control, y el control nos dice que, bueno, cuando una entidad, es decir, una empresa, tiene poder sobre otra en la que participa de forma directa o indirecta en la forma de dirigir sus actividades relevantes. Hablábamos hace rato de, bueno, pues es mi único proveedor, mi único cliente, pues evidentemente hay una forma de dirigir o de sesgar la operación hacia un lado o hacia otro, pues evidentemente existe ese control. Y cuando hay control un poco directo, pues es indirecto, perdón, es cuando está expuesta o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de esa participación, entre otros conceptos. ¿Por qué nos obligamos a presentar la declaración informativa y qué es lo que da origen a presentar esta declaración? Bueno, si ya tenemos identificado que formamos parte de un grupo no necesariamente multinacional, pero tenemos partes relacionadas nacionales, bueno, pues de entrada nos obliga el artículo 76, fracción 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos dice que debemos tener la documentación comprobatoria de todas las operaciones, es decir, nos obliga a tener o contar con un estudio de precios de transferencia en el que demostremos que las operaciones que realizamos con nuestras partes relacionadas se encuentran a valor de mercado, es decir, que los ingresos y deducciones se han realizado conforme al valor de mercado, conforme al artículo 179 y 180 de la ley del ISR. Y concretamente el 76, fracción 10 de la ley del impuesto sobre la renta nos obliga aquí a presentar la declaración informativa de operaciones realizadas con partes relacionadas, misma que se deberá enviar antes del 15 de mayo de 2024, concretamente a través del anexo 9 del DIM. Y aquí es donde vamos a diferir un poco de la fecha de presentación, porque si una empresa si nosotros formamos parte de un grupo, pero una de esas empresas está obligada a dictaminar sus estados financieros, esa empresa en particular deberá también contar con su estudio de precios de transferencia, llenar los anexos del CIPRED y podrá enviar su declaración informativa más tardar el 15 de mayo de 2024. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, si una de las empresas que contrata el servicio del estudio de precios de transferencia no necesariamente está obligada a dictaminar sus estados financieros, pero esta empresa en particular forma parte del grupo, y sí está obligada a presentar el DICIF. Esta la debe presentar conjuntamente con la declaración anual a más tardar el 31 de marzo de este 2024. En esa fecha tendrá que presentar los anexos de precios de transferencia que se incluyen en el DICIF, y en esa fecha tendría que presentar el estudio de precios y, bueno, tenerlo ya listo porque hay que llenar los anexos y presentar en el DICIF los anexos de partes relacionadas y pues de alguna forma pues de una vez el DIM. Entonces, la fecha que trae la ley en el artículo 76, fracción 10, dice que es el 15 de mayo, pero solo para ciertos contribuyentes, como lo acabo de mencionar. Si no es el caso, pues evidentemente tendrá que ser mucho antes, ¿sale? De ahí de la importancia de, pues, del día de hoy platicarles un poquito de qué es la declaración informativa, cuál es la razón por la que me obliga, y pues por el hecho de formar parte de un grupo multinacional o nacional y que tengo partes relacionadas, pues me obliga a contar con un estudio de precios de transferencia y me obliga a presentar, entre otras declaraciones, inicialmente la declaración de partes relacionadas anexo 9 en el DIM. Y digo entre otras porque esta es la única que vamos a tocar el día de hoy. Más adelante podemos platicar de las otras declaraciones informativas derivadas del estudio de precios de transferencia, como es la declaración informativa local, la informativa maestra, que también se presentarán a más tardar el 15 de mayo del 2024, o la de país por país, que esa se podrá presentar a más tardar el 31 de diciembre del 2024. Continuando un poquito con esta declaración. Bueno, ¿quiénes están obligados de entrada
a elaborar un estudio de precios de transferencia? Pues aquellas personas, hablando de personas morales, ¿verdad? Obviamente, o personas físicas que en el ejercicio inmediato anterior, es decir, en el 2023, ¿sí? Por lo menos hayan facturado 13 millones de pesos. Sin embargo, a partir de este monto, la ley me obliga, pero eso dentro del título 5 de la ley de impuestos sobre la renta. Sin embargo, recordemos que dentro del título 2 de la ley de impuestos sobre la renta, concretamente en los requisitos de las deducciones, como parte de los requisitos de las deducciones, me obliga a determinar mis precios a valor de mercado, sobre todo para venderlo entre partes relacionadas. Luego entonces, si aunque no sea una operación de 13 millones, pero pues aunque sea inferior, yo estoy obligado a contar con el estudio, puesto que estoy vendiendo o prestando algún tipo de servicio intercompañía, y como requisito de de las deducciones, me obliga a tener mi estudio. Entonces, aquí se tiene que evaluar y valorar si solamente rebasando el monto decido hacer el estudio o decido al revés proteger mis deducciones y mejor decido hacer el estudio de precios no importando el monto, porque al final del día es un requisito de las deducciones. ¿Sale? Y adicionalmente, la resolución miscelánea del 2024 en la regla 3.9.2 me obliga a demostrar que los montos que hayan sido pactados como con terceros lo harían en el valor de mercado utilizado deberá demostrarse conforme al artículo 180 de la ley del ISR. Luego entonces, ahí es donde viene la obligación de que no importa el monto, por el solo hecho de haber celebrado una operación intercompañía, para requisito de las deducciones, debo contar con el estudio. ¿Por qué hablamos un poquito antes del estudio de precios de transferencia? Pues porque estoy dando un preámbulo, porque la información ahí presentada en el estudio servirá de base para presentar la declaración informativa. En el artículo 76, fracción 12 de la ley del ISR, nos recuerda que debemos determinar nuestros ingresos acumulables y las deducciones autorizadas, considerando para estos efectos las operaciones, precios que hubieran utilizado u obtenido con o entre partes independientes en operaciones comparables. Para estos efectos aplicaremos la metodología del artículo 180 de la ley. ¿Cuál es la metodología de este artículo 180 de la ley? Bueno, pues aquí nos va a referir a que tenemos que aplicar cualquiera de los métodos que ahí se mencionan, como el precio comparable no controlado, el precio de reventa, el precio de costo adicionado o cualquiera de los demás métodos a nivel margen operacional, como el margen transaccional de utilidad de operación o el residual de operación o la participación de utilidades. Cualquiera de esos 6 fracciones son las que deberán utilizarse para demostrar el valor de mercado. Bien, siguiendo con esta resolución miscelánea en el anexo, la regla 3.918, nos recuerda que para ingresos por actividad de negocio en general o inferiores a 13 millones de pesos, así como los ingresos por servicios profesionales inferiores a 3 millones de pesos, estamos obligados a presentar el anexo 9 del DIM si celebramos operaciones intercompañía y que adicionalmente rebasamos esos montos. Pero como dije antes, aquí habrá que considerar demasiado y tomar en cuenta como un punto muy relevante que debemos documentar para efectos de requisitos de las deducciones. Entonces, yo no me iría tanto por los montos de decir, pues como no lo rebaso, no estoy obligado. Yo más bien protegería la deducción, porque en dado caso de alguna posible revisión a través de una auditoría o de inicio de facultades de comprobación, si la autoridad determina revisarnos deducciones de impuestos sobre la renta y la autoridad considera que no estamos cumpliendo porque no tenemos el estudio, no obstante que no rebasamos los montos, pues pudiera considerar a su juicio como no deducibles las operaciones. Entonces, yo sería más conservador de no, aunque no rebasara el monto,
pues procuraría contar con el estudio de precios y obviamente reportarlo en la declaración informativa. El artículo 79 de la ley de la renta, concretamente el tercer párrafo, nos habla de algunos factores que yo le llamo factores de comparabilidad, que son los elementos para determinar si estamos o no a valor de mercado, pero a la vez debemos considerar estos puntos que a continuación voy a mencionar. Para que una operación A sea comparada con la operación B, las características específicas de los bienes o servicios deberán ser iguales. Las funciones, activos y riesgos incurridos por las partes relacionadas deberán ser iguales. Las condiciones contractuales deberán ser iguales. Las circunstancias económicas del mercado deberán ser iguales y por último, la estrategia de negocio o razón de negocio debiera ser igual. Luego entonces, al atacar o al tratar de demostrar estos 5 factores de comparabilidad, pues resulta difícil. La mayoría de los que se dicen expertos en precios de transferencia, pues andan vendiendo un poco de humo porque tratan de documentar con la información pública que aparece en Internet. Y ahí, permítanme hacer una pausa y tratar de desmentirlos en el sentido de que la información pública no es aquella que aparece en Internet. Cuando hablamos de precios de transferencia, la información pública se refiere a aquellas empresas que cotizan en bolsa y que por ley están obligadas a publicar o hacer pública su información financiera. Entonces, cuando en precios de transferencia hablamos de información pública, deberá ser la que se toma de aquellas empresas que publican su información financiera porque cotizan en bolsa, no la que aparece en Internet como blogs o etcétera ahí, o páginas de algún periódico, lo que sea. Ese es el error que la mayoría pues les vende por desconocimiento, les vende un poco de humo y justifica o trata de documentar su estudio de precios de transferencia utilizando ese tipo de comparables cuando pues son totalmente equivocadas. Las comparables, nosotros utilizamos una base de una de tantas que utiliza el SAT, por ejemplo, que es Capital IQ de una de las calificadoras más importantes a nivel mundial, que es Standard Poor's. Luego, entonces, si tú no utilizas una de estas bases de datos, como puede ser Bureau van Dijk o esta que está un poco más sencilla, que es de Thomson Reuters, pues bueno, no puedes estar hablando de comparables que solo utilizas por Internet. Entonces, si aquí, por ahí se topan con un disque experto en precios de transferencia y les habla y les dice que ellos documentan con información pública extraída de Internet, pues evidentemente es un cuate que no le gira, que no tiene ni conocimiento mínimo de ley, ni conoce este tipo de bases de datos, porque adicionalmente, pues nosotros pagamos una licencia, ¿verdad? Para poder tener acceso a este tipo de información. Bueno, esa era la parte de desmentirlo. Siguiente punto. Pues siguiendo con el artículo 179 de la Ley de Impuesto de la Renta, al tratar de homologar estas características para efectos de comparabilidad, pues tenemos que hablar del financiamiento, que el monto del principal, el plazo, las garantías, la solvencia del deudor, la tasa de interés, etcétera, sean demostradas a través de un contrato. Es decir, estoy hablando ya de cómo documentar ciertas operaciones. Si hablamos de una prestación de servicio, habrá que ver la naturaleza de este servicio sin que involucre o no alguna experiencia que pueda ser considerada como asistencia técnica, porque ahí va otro error. La asistencia técnica es aquella, voy a hablarla en español, la asistencia técnica yo la debo utilizar cuando no sé utilizar un software, una máquina, etcétera. En ese sentido, yo ocupo cierto apoyo de asistencia técnica. A medida que avanza el tiempo, yo debo de ir adquiriendo ese conocimiento. Luego entonces la asistencia técnica deberá de disminuir, porque ya no la ocupo, ya conozco. ¿Qué es lo que pasa tradicionalmente en este tipo de operaciones? Que los asesoran mal y pues para efectos de darle salida de dinero al extranjero, pues aviéntalo, sácalo a través del concepto de asistencia técnica y en lugar de disminuir el costo de la asistencia técnica, todo el tiempo está subiendo y subiendo y subiendo, como si todo el tiempo estuviéramos innovando en adquirir tecnología o maquinaria de última generación, que no digo que no exista, pero pues es poco creíble, ¿me explico? Entonces, tiene que haber también una razonabilidad de negocio para que se puedan celebrar este tipo de operaciones, porque ¿por qué entró
este tema de precios de transferencia? Pues porque generalmente las empresas extranjeras que venían e invertían en México, pues realmente al momento de retirar sus utilidades, a medida que les caía la lana, tomaban el dinero y se iban, famosos capitales golondrina. ¿Y qué es lo que pasaba? Que a la empresa hermana mexicana le dejaban toda la carga fiscal y laboral para que aquí en México se pagaran los impuestos y todo el tema de nómina. Toda esa carga fiscal y social y laboral, pues se le queda en México. A partir de ahí entró esta regulación de precios de transferencia en donde la intención es que la utilidad que tengas que ganarte, gánatela y está bien, ves tu derecho, es parte de tu negocio, pero déjale a la parte mexicana no solo para hacerle frente a las obligaciones fiscales, laborales y sociales, sino también déjale un margen de utilidad para que le permita seguir trabajando. Esa es la finalidad de documentar el tema de precios de transferencia y de ahí que deriva en mayores obligaciones para demostrar que sí se está contando con el estudio y una de ellas es el anexo 9 del DIM de partes relacionadas. Siguiendo con este artículo 79, ya que es muy amplio, de la ley del ISR, concretamente en el párrafo cuarto, se debe considerar que la información de operaciones comparables correspondiente al ejercicio sujeto a análisis, vamos a ponerlo como el de 2003, debe estar a valor de mercado o en un rango o dentro de un rango intercuartil. ¿Qué significa en español? Pues que debe haber un mínimo, un máximo y una mediana. Entonces, si yo vendí algo en 100 pesos, pues debo demostrar que esos 100 pesos están dentro de la mediana, por ejemplo, donde el valor máximo es de 120 o 150 y el valor mínimo es de 70, 80 pesos. Yo lo vendí en 100, pues más o menos estoy dentro del valor o dentro del rango intercuartil. Aunque yo lo platiqué en este momento muy sencillo y coloquial hasta cierto punto, esto realmente lleva una metodología, ¿sí? Y evidentemente, pues lleva un análisis económico detrás, soportado con la búsqueda de comparables que demuestren el verdadero valor de mercado. Ya por último, en el artículo 90 de la ley de ISR, para personas físicas se considera que dos o más personas, hablando de personas físicas, que también son partes relacionadas, cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de dichas personas participe de igual forma, directa o indirectamente, en la administración, control o capital de dichas personas, o cuando existe el vínculo entre ellas de acuerdo a la legislación aduanera, en el artículo 90 de la ley del ISR, último párrafo, en donde, de acuerdo a la ley de aduanera, entre partes relacionadas, hablando de personas físicas, pues la esposa, el papá, la mamá, el hijo, el tío, cuando ya hablando de descendencia, al ambos ser mayores de edad y tener alguna actividad económica y prestarse servicios o venderse algo, es considerado también vínculo de partes relacionadas. La ley aduanera concretamente lo menciona en el artículo 68, que considera que existe vinculación entre personas en los siguientes casos, sobre todo en la fracción 8, que dice que si son de la misma familia, obviamente pues habrá vínculo o se considera parte relacionada. Obviamente también el artículo 110, fracción 10 y 11 de la ley del impuesto sobre la renta, hablando de personas físicas, de igual forma obliga a documentar y comprobar las operaciones de ingreso y deducción fueron celebradas a valor de mercado y deberán contar con un estudio de precios de transferencia y a más tardar el 15 de mayo del 2024 presentar su declaración del DIM, concretamente el anexo 9. Ahora, rápidamente y casi para cerrar el tema del estudio de precios, ¿qué contiene el estudio de precios de transferencia? Bueno, pues este informe es un mini dictamen en donde tiene una estructura hablando de pues nombre, denominación o razón social, lleva información relativa a las funciones, activos y riesgos utilizados y asumidos por el contribuyente y la parte relacionada con la que celebró aquellas operaciones intercompañía por cada tipo de operación. Posteriormente lleva la información y documentación sobre las operaciones con partes relacionadas, sus montos por cada parte relacionada y por cada tipo de operación, y de acuerdo a la clasificación y con los datos y elementos de comparabilidad que establece el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y finalmente en donde se demuestra la metodología aplicada conforme al artículo 180
de la ley de ISR, incluyendo la información y documentación de las operaciones y de aquellas empresas que resultaron comparables por cada tipo de operación, y así como el detalle en la aplicación de los ajustes en su caso que se hayan realizado en términos del 179, tercer párrafo de la ley del ISR. A grosso modo, esa es la estructura del estudio de precios de transferencia, y de ahí, pues ahora sí, ya teniendo en cuenta que ya contamos con un estudio de precios de transferencia, pues pudiéramos iniciar con el proceso de elaborar nuestra declaración informativa. ¿Sale? En el Inter, pues vamos a ver qué pasa con algunas causas, no sé si de fuerza mayor o simplemente porque se les pasó y no cumplieron con esta obligación, pues evidentemente pues serán sujetos a una serie de sanciones, ¿no? Pero bueno, hasta aquí no sé si por ahí alguien gusta dejarnos un comentario, alguna inquietud, con mucho gusto a través de lo que vayamos viendo de preguntas. Más adelante les vamos dando nuestros comentarios, porque el punto que sigue, pues es cómo presento la DIM. Bueno, pues hay que entrar concretamente a la página del SAT, www.sat.gov.mx. Vamos a hacer rápidamente un cierre de esta parte, que son los requisitos de información y documentación que ocupamos para poder presentar la declaración informativa, concretamente anexo 9 del DIM, que se deberá presentar a más tardar el 15 de mayo del 2024 por aquellas operaciones celebradas en el 2023. Que eso que quede muy claro, sobre todo en las fechas de presentación. Siguiente punto, para poder tener los elementos de llenado del anexo 9, pues es evidente que debemos contar ya con un estudio de precios de transferencia. Y recordemos que el estudio de precios de transferencia no solo se celebra por aquellas operaciones intercompañía con residencia en el extranjero, ya se consideran también las nacionales, y en el DIM ya se reportarán las operaciones nacionales. Obviamente hay una serie de multas un poco severas, que más vale pues darle cumplimiento antes de asustarlos con el tema de multas, ¿no? En el siguiente punto o más adelante, pues ya platicaremos concretamente sobre cómo descargo la aplicación del DIM, de dónde la bajo, cómo la empiezo a llenar, etcétera, y cómo le envío. Pero hasta ahorita este sería como los requisitos de información que necesito para presentar el anexo 9 del DIM. Bueno, hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias. Yo soy Sergio Durán. Muchas gracias por vernos a través de YouTube o escucharnos en la plataforma de Spotify. Aquí en tu podcast, Tu Consultorio Fiscal. Por favor, suscríbete y nos vemos la próxima. Hasta luego.